Hola, soy Lucía y voy a demostrar el teorema de que los únicos conjuntos conexos en la recta real son los intervalos. Pero antes de iniciar la demostración, me gustaría recordar unas definiciones que creo que van a ser importantes y van a ayudar a entender esta demostración. Entonces, el primero son los conjuntos separables. Entonces, se dice que dos conjuntos son separables si la unión de la cerradura de uno con el otro es igual al vacío. Es decir, si tienes dos conjuntos A y B, entonces son separables si la cerradura de A intersección B es vacía y de igual manera si la intersección de A con la cerradura de B es vacía. Luego las siguientes definiciones son las de conexidad. Entonces se dice que en un espacio métrico en R un conjunto es disconexo si este conjunto se puede definir como la unión de A y B, donde estos son separables. Y si no es disconexo, entonces es conexo. O sea que el conjunto no se puede escribir como la unión de dos disjuntos. Entonces, ahora que ya sabemos las definiciones, podemos empezar la demostración, pero vamos a ver que esto es un sí solo sí, ya que lo que nos está diciendo es que un conjunto en R es conexo si solo si este es un intervalo. Entonces, primero vamos a hacer la ida, en donde vamos a suponer que existe un conjunto conexo en R y vamos a demostrar que este es un intervalo. Entonces, para la ida, primero vamos a tener una E, el cual va a ser un conjunto conexo en R. Y además vamos a tener dos elementos arbitrarios, tal que se van a llamar A y B, los cuales van a estar en R, y sin pérdida de generalidad vamos a decir que A es menor a B. Además vamos a tomar una X tal que esta esté entre A y B. Entonces, por ahora vamos a tener esto. Y bueno, luego vamos a, por contradicción, vamos a suponer que X está en A y B, pero X no va a estar en nuestro conjunto E. Lo cual nos diría que este no es un intervalo. Entonces lo que queremos llevar es una contradicción para ver que sí es un intervalo. Entonces, como estamos diciendo que X no está en E, vamos a poder tomar dos conjuntos, uno que se llame A y otro que se llame B. Entonces, A va a ser igual al intervalo que va a ir desde menos infinito hasta X, y además va a tener la intersección con E para que luego podamos hacer una unión. Y bueno, claramente esto va a estar contenido en menos infinito hasta X. Y de igual manera vamos a tener que B va a ser de X, va a ser un intervalo que va a ir de X hasta infinito, el cual va a ser una intersección con E, y va a estar contenido en el intervalo que va de X a infinito. Entonces vamos a tener dos conjuntos que se van a ver de esta forma. Luego vamos a usar sus cerraduras y con sus cerraduras la definición de separable para ver que estos son disconexos. Entonces, con estos conjuntos podemos ver que la cerradura de A va a estar contenida en el intervalo que va a ir desde menos X, menos infinito, hasta X, pero cerrado. Y de igual forma, la cerradura de B va a estar contenido en X cerrado hasta infinito. Y se va a ver algo de esta forma. Entonces, con esto podemos hacer la observación de que la intersección de la cerradura de A con B va a ser un intervalo que va a ir de menos infinito hasta X cerrado, intersección X, pero abierto hasta infinito. Y esto nos va a dar que es el vacío, ya que claramente aquí X es cerrado
y aquí X es abierto. Entonces no va a haber nada en la intersección. Y de manera análoga va a suceder lo mismo con la intersección de A y B cerradura. Entonces esa va a ser igual a menos infinito hasta X abierto, intersección X cerrado, hasta infinito, lo cual de igual manera va a ser igual al vacío, porque no puede haber ningún elemento entre esos dos. Y luego podemos hacer la observación de que E, el conjunto que en un principio definimos como conexo y que estaba en los reales, va a ser igual a la unión de A y B, ya que dijimos que X no estaba en E y además dijimos que X estaba entre A y B, los cuales sí estaban en E, lo cual nos va a dar que va a ser una unión de separables, ya que vimos que la intersección de sus cerraduras con los conjuntos eran vacías, lo cual nos va a decir que E es disconexo, lo cual es una contradicción, ya que en un principio habíamos dicho que este era conexo, por lo que a fuerzas va a ser un intervalo y X va a estar en A y B y X va a estar en nuestro conjunto E. Entonces se va a ver de esta forma. Entonces X va a estar en cualquier punto, puede estar aquí o puede estar aquí o donde sea, pero no vamos a tener que va a ser de menos infinito hasta acá o de acá hasta menos infinito, ya que vimos que sí es un intervalo. Y entonces, ya que tenemos la ida, podemos hacer el regreso, en donde vamos a tomar un intervalo y vamos a ver que este es conexo en los reales. Pero vamos a hacer una observación, que es que en la ida lo que hicimos fue tomar un conjunto E, el cual era conexo en R, y demostramos que este era un intervalo. Y para ver que era un intervalo, lo que hicimos fue que tomamos dos elementos, A y B, los cuales estaban en E, y además tomamos otro elemento X, el cual estuviera entre A y B, y además estuviera en E, para decir que era un intervalo. Entonces, esto va a ser equivalente a tomarnos un intervalo cerrado, el cual esté contenido en E, ya que estamos tomando todos los elementos de A y B, todo lo que esté en medio. Entonces va a ser equivalente decir esto a esto. Entonces, ahora sí, podemos empezar. Y lo que vamos a hacer es que primero vamos a tomar una E, que va a ser igual a la unión de dos conjuntos A y B, en donde estos conjuntos la intersección de estos conjuntos va a ser el vacío. Y luego vamos a tomar una A que esté en A y una B que esté en B, y sin pérdida de generalidad decir que la A es menor a la B. Y luego vamos a fijar una I, un intervalo cerrado, el cual va a estar contenido en E, ya que en un principio habíamos definido a la E como la unión de A unión B, y además dijimos que A estaba en A y B estaba en B. Entonces, como A está en A y B está en B, y esta es la unión, esto va a estar contenido en el conjunto E. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a partir en dos este intervalo cerrado. Va a ser el mismo, pero partido. Entonces ahora vamos a tener al conjunto cerrado que va desde A hasta la suma de A más B entre 2, unión, la suma de A más B entre 2, coma B. Y luego, como en un principio dijimos que A estaba en A y B estaba en B, entonces los extremos, estos dos extremos, pueden estar tanto en A como en B. Pero lo que nos interesa es que este esté en B y este esté en A, para poder así tomar el intervalo que vaya de A a B y de A a B, para luego poder partir uno de estos a la mitad otra vez. Entonces a este le vamos a llamar I1, el cual va a ser el intervalo que va desde A1 hasta B1,
en donde A1 va a estar en A y B1 va a estar en B. Entonces, como dije anteriormente, este intervalo va a ser la mitad de este. Y así podemos seguir haciéndole, dividir este intervalo a un I sub 2 con A sub 2, B sub 2, el cual va a ser la mitad de este. Y así nos podemos ir siguiendo hasta tener una IN, la cual va a ser el intervalo de AN hasta BN. Y como hemos visto en clases de cálculo, cuando divides un elemento entre dos, como cada vez se va haciendo más chico y más chico, este va a tender a 0. O sea, su límite se va a ir a 0. Entonces, ahora vamos a tener que la intersección de todos estos conjuntos va a ser igual al singulete X. Y además, para entender por qué la intersección de todos los intervalos del IN da a una X, veamos que si tenemos muchos intervalos, entonces vamos a tener que una X va a estar en medio de todos estos. O va a estar contenido en cada intervalo que se ponga. Para esto lo podemos ver usando el supremo y tomando una X tal que esta X esté en los intervalos IN con una N en los naturales, y luego tomándonos una A, la cual sea el conjunto de todos los puntos que estén a la izquierda con N en los naturales. Entonces este sería nuestro conjunto A. Y luego vamos a decir que toda B sub N va a ser cota superior de A, lo cual creo que se puede ver, ya que todo va a ser su cota superior. Todos los puntos hacia la derecha. Y luego, por el axioma del supremo, sabemos que la A va a existir. Entonces vamos a tomar a la X que definimos en un principio como el supremo de A. Y luego vamos a considerar un intervalo cerrado IN como el intervalo cerrado AN a BN, que es el que habíamos tomado anteriormente. Y así, pues vamos a tener que nuestra X va a estar en medio de AN y BN por el axioma del supremo que habíamos visto. Entonces se va a ver algo de esta forma. Y entonces vamos a tener que la X va a estar en la intersección de todos los intervalos. Entonces, como ya sabemos que la intersección va a ser igual al singulete del X, vamos a tener que nuestra A sub N y nuestra B sub N van a converger hacia X, ya que habíamos tomado un intervalo N que iba desde AN hasta BN, y la intersección de todos estos va hacia X. Entonces cada uno va a converger hacia X. Pero además, esta X va a estar contenida en E, ya que va a estar entre estos dos elementos, los cuales ya habíamos dicho que estaban contenidos en E. Y luego, si la X está en A y la X está en la cerradura de B, ya que estos dos convergen hacia la X, entonces vamos a tener que la intersección de A con B cerradura va a ser igual a X, lo cual es distinto del vacío, lo cual es una contradicción, ya que habíamos dicho en un principio que nuestra E era disconexa, bueno, que nuestro conjunto era disconexo, y aquí nos está diciendo que es conexo, ya que por definición de conjuntos separables, estos dos conjuntos son conexos. Y pues así se concluye la demostración.